En el capítulo de hoy conoceremos cómo la humanidad ha desafiado las barreras naturales, conectando lugares distantes a través de majestuosas estructuras. Sumérgete en un fascinante recorrido histórico desde los primeros puentes rudimentarios hasta las impresionantes obras maestras de la ingeniería moderna. Descubre cómo el ingenio humano ha superado ríos, desfiladeros y océanos, y cómo cada puente cuenta una historia única de ingenio, creatividad y superación. Únete a nosotros mientras desvelamos los secretos detrás de estas poderosas estructuras y admiramos la grandiosidad de los puentes que unen a las personas y las culturas. Prepárate para dejarte sorprender por la increíble evolución histórica de los puentes. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. Tenemos a José María Goicolea, ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor por la Universidad de Londres. Es catedrático por la Universidad Politécnica de Madrid y su actividad investigadora y docente está relacionada con la mecánica de estructuras, la dinámica estructural y la biomecánica. Todo un lujo y un placer tener hoy con nosotros a José María. Hola, José María. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, muchas gracias lo primero de todo por hacernos un hueco. Y nada, pues hoy queremos hacer un repaso histórico sobre una de las estructuras más emblemáticas a nivel de sociedad y por supuesto que sois los encargados de diseñarlas y de calcularlas, como sois vosotros los ingenieros de caminos. Me refiero a los puentes. Si tuviéramos que definir, para los que nos están escuchando, ¿qué es un puente? ¿Cómo lo podríamos definir? Un puente en general es algo que une. Los puentes unen lugares, unen ciudades, unen civilizaciones, permiten a las personas transportarse o ir de un sitio a otro y también permiten a la economía que se desarrolle a través del transporte de bienes y servicios. Por otra parte, se puede entender también que un puente sirve para pasar un obstáculo que es un río, y sí es interesante quizá, aunque en general este tipo de estructuras se llaman puentes siempre, pero existe la dicotomía entre puentes y viaductos. Sí. Un puente se considera cuando es una estructura que salva un río y un viaducto es una estructura que sirve para pasar un valle u otro accidente, ¿no? Sin que necesariamente sea un río. Puede haber un río, pero fundamentalmente sirve para pasar de un lugar a otro. Entonces, esa es la diferencia. En general se llaman puentes a ambos tipos de estructuras para no complicarlo, digamos, ¿no? Pero hay personas que a veces quieren diferenciar, les gusta diferenciar entre puentes y viaductos. Sí, buen matiz. ¿Qué elementos fundamentales o principales tiene un puente?
Un puente tiene, bueno, pues por una parte, quizá lo más visible o lo más tangible desde el punto de vista del usuario, de la persona que cruza, pues hay un tablero por el cual, digamos, discurre tanto sea un peatón como un vehículo de carretera, como un ferrocarril. Ese tablero modernamente son tableros rectos, digamos, más o menos horizontales o puede ser con una cierta pendiente. Antiguamente los puentes se hacían para transitar por personas o por caballerizas con pendiente en lomo de asno, ¿no? Que se llama, pero hoy en día obviamente eso ya no se hace. Entonces tenemos el tablero, tenemos los estribos, que son los extremos de ese tablero en donde se apoya sobre el terreno o sobre unas construcciones de tierra para soportar esos apoyos extremos. Y luego están las pilas que dividen la luz del tablero en vanos que pueden ser independientes o quizá puede ser un único vano, ¿no? Esas pilas pueden ser pilas que vayan directamente al terreno, por lo cual cada una de esas pilas van a necesitar su cimentación independiente, o pueden ser pilastras que vayan a apoyar en una estructura intermedia que puede ser un arco. No. Y incluso al contrario, también se hace al revés, es decir, que el tablero del puente cuelga mediante péndolas de unos cables superiores, como pueden ser los puentes colgantes, que son de hecho los puentes de mayor luz que existen. Esa era mi siguiente cuestión. Claro, hablamos de puentes, de viaductos, de diferencia. ¿Se puede hacer una clasificación de los tipos de puentes que hay? Sí, por supuesto. Podemos decir que hay, por una parte, puentes viga, y podemos pensar en primer lugar en puentes viga simplemente apoyados, que es un tablero recto tipo viga con el comportamiento estructural que se llama de la viga, que puede ser prefabricado o hecho in situ, o puede ser de acero, de hormigón o de otros materiales, y está esa viga apoyada sobre dos estribos en los extremos, ¿no? Luego hay, cuando esas vigas tienen que ser más largas, se hacen puentes con un tablero continuo, que es una viga continua o una secuencia de vigas simplemente apoyadas sobre distintas pilas. Pero realmente, si se piensa, la viga no es el elemento estructural más eficaz, porque funciona básicamente a flexión. Y las formas más eficaces son las que desarrollan todo el potencial de los materiales, que pueden ser bien los puentes arco, que funcionan a compresión, o bien los puentes colgantes en el que el cable funciona a tracción. Los puentes arco, después de que en la antigüedad se inventase el arco, que es un invento fantástico, pues permite utilizar materiales que solamente resisten a compresión, como es fundamentalmente la piedra, y el arco tiene la particularidad interesantísima de, hasta que no se ha completado y no se ha puesto la clave del arco, no funciona y hay que sujetarlo mediante una cosa que se llama cimbra, que es una construcción temporal antes de que el arco está en capacidad de resistir. Entonces el arco históricamente bueno, pues ha proporcionado casi todos los puentes históricos. Una vez que se inventa el arco, pues se consiguen luces muy, muy importantes ya en el tiempo de los romanos, y nosotros tenemos unos puentes arco fantásticos romanos. Aquí en esa figura tienes, lástima que no se ve, el puente de Alcántara. El puente romano de Alcántara en Cáceres es el puente romano en la actualidad que tiene el arco de mayor luz, que está en pie, y además tiene unas pilas que tienen unos 40 y pico metros de altura, y está en el lecho de un río que nunca se seca y que tiene muchos metros de profundidad. Entonces es un logro importantísimo.
Están los puentes arco. Modernamente se siguen haciendo puentes arco y se consiguen luces de 200-300 metros con arcos de hormigón o metálicos o mixtos. Luego, si seguimos en progresión en cuanto a luces, es decir, distancias libres de apoyos de un puente, estarían básicamente los puentes que se llaman atirantados, que son puentes en el que el tablero está sujetado mediante una serie de cables o tirantes que cuelgan todos de unas pilas centrales. Un ejemplo tenemos reciente en España en el puente sobre la bahía de Cádiz, que tiene 540 metros de luz. Ese tipo de luces no son alcanzables por puentes arco, pero hay puentes atirantados en el mundo que tienen más de 1000 metros de luz. Y por último, los puentes que tienen las luces más grandes, más largas, son los puentes colgantes, que entre las pilas hay un cable colgando entre ambas y forma una curva debida a su peso y al peso del tablero. Y esos puentes, en la actualidad, el puente más largo de tipo colgante es el puente de Çanakkale, que está en Turquía, entre la parte europea, cerca de Estambul, y la parte de Anatolia, de Asia Menor, que tiene 2024 metros de luz. Qué pasada. Qué pasada. Si tuviéramos que explicar la diferencia entre un puente atirantado y un puente colgante, porque ambos, digamos que el tablero por donde discurren los coches y tal, ¿cuál sería la principal diferencia entre ambos puentes? La diferencia principal es que un puente colgante básicamente tiene un único cable, bueno, único entre comillas, pero tiene un único cable que sigue toda la dimensión longitudinal del puente, desde los anclajes en los extremos, luego a la parte alta de la pila, luego forma esa curva que es realmente una parábola entre las pilas y luego va a anclarse al otro lado. De ese cable, que en estos puentes grandes que estamos comentando es un cable que puede tener 1 metro, 1,5 metros de diámetro, para que nos hagamos una idea, es decir, es un cable muy grueso, cuelga mediante péndolas el tablero. Mientras que en el puente atirantado hay una pila y de esa pila cuelgan múltiples cables que van atirantándose en distintos puntos del tablero. De tal manera que el tablero está soportado sobre esos tirantes o cables individuales y cada uno de esos tirantes, por una parte, está mucho más tenso que en un puente colgante, es decir, la flecha del cable, que es la desviación respecto a la cuerda o secante del cable, es bastante menor, y son cables que tienen que resistir una tensión también menor, por tanto son cables de secciones mucho más reducidas. Sí, muy interesante. ¿Con qué tipo de cargas trabajan los puentes? ¿Qué tipo para poder dimensionarlos así de forma muy esquemática, ¿no? Digamos que pues tenemos acciones estáticas, el propio peso, dinámicas como puede ser el viento. Bueno, ¿en qué tipo de cargas tenéis que tener en cuenta para poder diseñarlas? Pues en primer lugar estarían las cargas del peso propio, que son muy importantes y que van a ser cargas que van a actuar de manera estática, ¿no? El peso propio de la parte estructural del puente, de los elementos estructurales del puente, pero también de elementos no estructurales, porque hay un pavimento, hay unas barandillas, hay unos pretiles, hay una serie de elementos, incluso farolas u otros elementos que pueda haber, ¿no? Peso propio. Luego está, por supuesto, las cargas del tráfico. Es decir, en un puente pues pasa tráfico, en un puente de carretera son vehículos como camiones, que son los que más pesan, o vehículos más ligeros. En un puente peatonal o pasarela peatonal,
pues son los propios peatones, aunque a veces puede haber algún vehículo de servicio, y en un puente de ferrocarril los trenes, ¿no? Esas son las acciones, digamos, básicas, pero luego hay acciones que son también de gran importancia y hay que considerar en el proyecto y en la evaluación de los puentes, que son las acciones del viento, que pueden ser acciones de presión estática o acciones aerodinámicas. Precisamente ayer estuve en el Instituto de Investigación de Aerodinámica, que se llama IDR, de la Politécnica, donde tiene unos túneles de viento, y nosotros estamos también evaluando acciones de viento a través de procedimientos de cálculo de CFD, de dinámica de fluidos. Las acciones estáticas del puente es una presión debida al viento máximo que puede producirse. Las acciones dinámicas pues producen efectos que llegan a ser muy importantes en puentes de grandes luces por acoplamiento de las frecuencias o de los torbellinos que se desprenden con las frecuencias propias del puente, pudiendo llegar a destruir completamente el puente. Luego, adicionalmente, están las acciones sísmicas, que son sobre todo relevantes en las zonas en las que hay más riesgo sísmico. Y de eso en España estamos hablando de la zona del Mediterráneo Sur, es decir, Alicante, Murcia, la zona de Granada, y luego en el norte también en la zona de Cataluña también, y en la zona en Portugal pues también es una zona de riesgo sísmico muy importante. Y eso es muy importante también considerarlo, y además obliga a dispositivos especiales en los puentes para reducir los esfuerzos sísmicos. Y luego también es importante considerar que es una cuestión curiosa o tener en cuenta la magnitud de esas distintas acciones. Las acciones de tráfico, en el tráfico de carretera, realmente los vehículos son muy ligeros respecto al peso propio el peso propio de los vehículos es muy ligero respecto al peso propio de la propia estructura. Entonces, es una parte que hay que considerar, pero es una parte, digamos, menor. Es decir, se considera, por ejemplo, que en un atasco esté el puente lleno de camiones. Entonces, ahí hay una cierta contribución. Pero más importante es en un puente de ferrocarril, porque el ferrocarril entra todo de golpe y tiene unas cargas por eje mayores. Luego, si uno cruza por debajo de un puente de carretera y cruza por debajo de un puente de ferrocarril, hay una observación obvia, y yo invito a cualquiera que pase, que verá que el canto o, digamos, espesor de la viga del tablero es considerablemente mayor en un puente de ferrocarril que en un puente de carretera. Y adicionalmente, por último, hay efectos dinámicos de ese tráfico. Los efectos dinámicos son muy importantes en los puentes de ferrocarril, porque hay una secuencia de pasos de ejes que tiene una cierta regularidad y puede excitar la resonancia y unas vibraciones muy elevadas de los puentes. Ahí es importante. Y también en los puentes que podríamos pensar que son más modestos, que son las pasarelas. Sí. Por ejemplo, si pasamos por esta pasarela que tenemos aquí cerca, que está entre la Escuela de Agrónomos y para ir a la Escuela de Arquitectura, por ejemplo, pues veremos que pasamos varios peatones y esa pasarela se mueve sustancialmente, porque el tráfico de los peatones tiene también una secuencia regular de paso. Claro. Y cuando esa secuencia regular también se acopla con la secuencia o frecuencia propia de la estructura, pues se produce una amplificación dinámica que puede ser muy notable y puede llevar a la ruina del puente o a la necesidad de reforzarlo. Esto me viene muy bien a colación, porque estamos hablando todo el rato del posible acople de frecuencias. Yo creo que para los que nos estén escuchando, que seguramente se les haya venido a la cabeza el famoso puente de Tacoma, sí, en el que hubo un acople de frecuencias entre la frecuencia propia del puente y el viento, ¿verdad? Que más o menos fue lo que pasó, ¿no? Que cuando se proyectó el puente,
pues no se tuvo en cuenta o no se prestó la debida atención, ¿no?, a ese posible acople de frecuencia, ¿verdad? Sí. Bueno, el puente de Tacoma colapsa y se destruye completamente. Hay unos vídeos espectaculares debido al acoplamiento, a ese acoplamiento que comentas. Realmente puede haber distintos tipos de acoplamiento. Puede ser con la flexión vertical del puente. En este caso es un acoplamiento que, aunque yo no soy especialista en aerodinámica, que se llama divergencia torsional. Entonces es un acoplamiento entre un modo de torsión y los efectos aerodinámicos que producen también fuerzas de torsión en la estructura. Ese puente, aparte de ser un ejemplo interesante que se muestra y mostramos en las clases de dinámica, se llevó a la profesión, a la ingeniería, a entender la necesidad de introducir diseños que evitasen ese tipo de efectos. Entonces, en todas las normas de cálculo de estructuras de puentes está ya recogido, y los puentes necesitan, por una parte, una rigidez torsional mayor para evitar esa divergencia torsional, y por otra parte unas formas más aerodinámicas, menos romas o que produzcan menos efectos torsionales. Sí, sí, muy, muy interesante, desde luego. Este capítulo creo que está quedando muy bien. Me gustaría que hiciéramos un recorrido, también un poco un resumen, evidentemente, porque esto puede llevar horas y no sé, y no quiero que sea el caso, pero quiero que veamos un poco una evolución histórica del puente, ¿no? Desde que, pues, el origen más primitivo, como puede ser un tronco o piedras puestas sobre un río para poder pasar, hasta, pues, los famosos puentes, como puede ser el Golden Gate de San Francisco. Si pudiéramos hacer un resumen, ¿cuál es para ti el origen del puente? El origen del puente, pues, es que los hombres ven un riachuelo y tienen la necesidad de pasar. Entonces, como dices, pues ponen una madera, una piedra, que en principio es algo que es plano, ¿no? Entonces, con ese tipo de elementos, que por una parte tiene que ser, si es una piedra, tiene que ser algo monolítico, pues se pueden quizá hacer pasos, pues, de algunos metros, ¿no? Pero eso tiene limitaciones muy importantes. Primero, que solamente podemos alcanzar esos metros, y luego que en algún momento, si las cargas son elevadas o si lo llevamos al extremo, en la parte inferior de esa, digamos, viga, de ese elemento, se producen esfuerzos de tracción que rompen la piedra. Y las maderas, pues, también tienen, las maderas rectas tienen limitaciones importantes, ¿no? Eso lleva a una de las grandes invenciones de la humanidad, que es la invención del arco. El arco, con la colaboración de un número importante de piedras o sillares, se forma la rosca de un arco, y gracias a esa colaboración se consigue algo que individualmente no se podría conseguir con esos elementos. Y de hecho, como comentaba antes, hasta que no está la clave del arco puesta, ese arco no funciona y tenemos que soportarlo previamente. El arco se descubre, bueno, y sobre todo se desarrolla fundamentalmente por parte de la ingeniería romana, que se descubre antes, y luego, pues, en la ingeniería medieval, renacentista, incluso en la era moderna, se sigue utilizando arcos de piedra. Y a raíz de la invención, por una parte, del hierro como materia estructural, y luego del acero, y luego posteriormente del hormigón armado y pretensado, pues están los arcos modernos fundamentalmente de hormigón o de acero. El hormigón pues se considera óptimo para un arco porque es un material que soporta fundamentalmente la compresión y muy poca tracción. Entonces, como arco es muy eficaz. Luego también, por otra parte, se desarrollan también a partir de la época renacentista, y hay
ya desarrollos y dibujos y propuestas importantes, por ejemplo, de Palladio, el gran arquitecto italiano, de arcos formados por lo que llamamos celosías, que son contribuciones de una serie de elementos, que hay unos elementos que funcionan a tracción, a compresión, y otros elementos que son diagonales o montantes verticales, ¿no? Y con eso se produce realmente estructuras muy, muy eficaces. Recientemente me he comprado un libro que me lo compré antes de venir a hablar contigo. Se llama La Torre y el Puente, de Billington, que cuando me has visto me has dicho, hombre, el famoso libro. Yo la verdad he de decir que me lo compré sin tener muy claro qué es lo que iba a encontrar. La verdad es que me ha parecido muy interesante. Y he traído aquí unas especies de notas y puedo decir que me voy a volver a leer el libro. Me parece muy, muy, muy interesante y se lo recomiendo a todos los que nos están escuchando. Billington hace una distinción, habla del arte estructural, de cómo se desarrolla y de cómo se implementa, y hace como una distinción clara que es, la primera de ellas es a finales del siglo XVIII, después de la Revolución Industrial, con todo el surgimiento de los materiales, en este caso de la fundición y el hierro. Y habla del primer puente, en este caso construido por Abraham Darby, que es el puente de Coolbrookdale o el Iron Bridge, que habla él, que es un arco de fundición de 30 metros de luz y el arco es arco semicircular. Él habla, bueno, pues que es el símbolo más duradero de vida y él dice que es como la primera piedra sobre la que se sustenta el desarrollo de los puentes. Sí, como puente moderno sí, pero ya digo que en el Renacimiento, en la Ilustración anterior y hasta la época romana hay puentes de piedra magníficos. Claro. Pero vamos, en la época moderna el primer puente arco es el puente de Coolbrookdale y que está hecho con fundición. La fundición es el hierro dulce y que funciona bien a compresión, pero no es bastante frágil y a tracción no funciona. Entonces, modernamente eso se hace fundamentalmente con acero. Uh-huh. Y lo que ocurre es que modernamente los puentes de tipo arco que funcionan a compresión se hacen más bien de hormigón o de hormigón con acero, con la colaboración de los dos materiales. Y el acero, junto quizá con otros materiales, se utiliza un poco más para los cables de los puentes. Pero bueno, se siguen haciendo arcos de acero o arcos mixtos con hormigón y acero. Pero efectivamente ese es el primer puente de la era moderna que se hace en Inglaterra. Y después surge una cosa que has comentado, que es el hecho de, claro, este primer puente, por ejemplo, pues tenía un tipo de cargas que, bueno, pues tenía que sostener a la gente que pasaba de un lado para otro o al propio peso. Pero claro, aparece el ferrocarril y es un tipo de carga que evidentemente tienen que soportar los puentes y que hasta ahora no lo tenían, con lo cual, claro, se tienen que sacar de la manga los ingenieros un tipo de estructura que, claro, que ya no solamente sea capaz de sostener su propio peso, de sostener el peso de las personas, del paso y tal, sino que además tiene que hacer frente al paso del ferrocarril, que es lo que has comentado, antes. Aquí, bueno, no sé qué nos puedes comentar de los primeros puentes o qué puentes se te vienen a la cabeza que fueran los pioneros en el tema de sostener el ferrocarril. Dentro de los puentes pioneros que está el puente Britannia, también en el Reino Unido, ¿no? Que es una especie de cajón por el cual se mete el tren y estructuralmente funciona como cajón, ¿no? Pero se me viene a la cabeza también un efecto que se descubrió y que es muy importante. Bueno, hay dos efectos. Primero, el ferrocarril, a nivel de las cargas que transmite, es importante tener en cuenta que cada uno de los ejes de un tren, pues puede ser una carga de unas 20 toneladas, incluso más de cercanías. Si consideramos un camión, lo mismo pues nos llega
nos llega a las 10 toneladas. Entonces nos damos cuenta de la magnitud. Cuando esas cargas, bueno, en primer lugar se necesita una estructura más robusta, notablemente más robusta. La segunda cuestión que ya se descubrió a finales del 19, principios del 20, es que esas cargas entran de golpe. Entonces, no solamente es el efecto estático de la carga, sino el efecto dinámico que produce esa carga cuando entra de golpe. Es un coeficiente bien sabido, un resultado bien sabido de la mínima dinámica estructural, que cuando una carga única entra de golpe puede llegar a multiplicar por 2 el efecto estático de la carga. Y eso llevó a que en los ferrocarriles se utiliza lo que se llama el coeficiente de impacto o coeficiente dinámico. Eso en Inglaterra produjo varios colapsos de puentes debido a ese fenómeno, colapsos con numerosos muertos, etcétera, ¿no? Ese efecto dinámico del ferrocarril, que se vio en los primeros puentes y se tenía controlado, pues en los años 90 se comprobó que con el ferrocarril de alta velocidad había efectos incluso muy superiores, que se ha comprobado que son debidos a efectos de tipo resonante, es decir, que es un acoplamiento entre las frecuencias propias de vibración de la estructura y las frecuencias que transmite la secuencia de cargas del ferrocarril a unas velocidades ya más elevadas cuando coinciden. Entonces eso obliga a hacer en los puentes de ferrocarril para velocidades suficientemente altas, por encima de 200 km/h, un cálculo dinámico, que puede ser muy importante para evitar vibraciones excesivas o incluso el colapso de los puentes. Sí, muy, muy interesante. Luego, un ingeniero del que hablaremos en otros capítulos, que fue conocido más bien por su famosa torre, que fue Gustave Eiffel, pero a lo mejor la gente no cae al principio que Eiffel hizo también bastantes puentes. Obra suya es, por ejemplo, el puente de Oporto, el famoso puente de Oporto, que tiene una cierta similitud. Si uno intenta tener un poco en la cabeza la estructura, o tiene en la cabeza la imagen de la Torre Eiffel y hace una abstracción con la estructura del puente de Oporto que salva el río Duero, bueno, pues Eiffel también hizo una especie de... Bueno, hizo muchos puentes, ¿no? Sobre ese principio, ¿no? Estructural. Sí, los puentes de Eiffel son puentes ya de acero, es la época del acero, entonces el puente, quizá el puente más mítico o más icónico, pues puede ser el puente de Oporto. Es un puente de ferrocarril, es un puente que es un arco con una celosía metálica y por encima hay un tablero por el cual pasa un ferrocarril. Luego, también muy interesante, de un discípulo de Eiffel que se llama Seyrig, hay un puente similar en Oporto que tiene un tablero inferior y tiene un tablero superior y también es un arco celosía metálico, ¿no? De hecho, yo recomiendo a cualquiera que tenga interés en los puentes, Oporto, tengo un libro que me ha regalado ahí de los ingenieros de la Universidad de Oporto, que se llama Oporto, la ciudad de los puentes. Entonces ahí hay puentes realmente interesantísimos de distintas tipologías. En algunos de ellos han participado en el proyecto también ingenieros españoles. Interesante. Antes, cuando hemos hablado de la época de finales del siglo XVIII, después de la Revolución Industrial, yo creo que uno de los ingenieros que más contribuyó a esa primera piedra, por decirlo de esa manera, fue Thomas Telford, ¿no? Thomas Telford fue un personaje que sentó las bases del cálculo estructural de los puentes, y que sin duda, pues, no sé hasta qué punto, pero bueno, digamos que su legado hoy continúa y de alguna manera se sigue mirando los puentes, porque claro, en aquella época con esas herramientas, proyectar esos puentes es digno de mencionar. Sí, bueno, Telford es, digamos, un ingeniero de esa época de los puentes metálicos y del acero, en esa época moderna, ¿no? Y que
Inglaterra tenía una enorme pujanza a nivel económico, industrial, pues claramente necesitaba de muchos puentes, sí. Entonces Thomas Telford pues tiene puentes de todo tipo, incluyendo puentes para el ferrocarril. En España realmente el ferrocarril se empieza a desarrollar y de esas líneas primeras me parece interesante. Hay una línea de ferrocarril que está en desuso, que era un proyecto que se llamaba la línea Santander Mediterráneo. Entonces, para cualquiera que quiera, si pasea por la parte norte de la provincia de Burgos, pues verá una serie de puentes que siguen existiendo ahí, de acero, y de acero con una técnica que hoy en día no se utiliza en ningún lugar del mundo, salvo quizá en la India, para unir las piezas de acero que se llaman los roblones. Entonces hay puentes de acero roblonado ahí que están en desuso, pero que están perfectamente funcionales. Y además en muchos de esos sitios hay vías verdes por las cuales se puede ir andando o en bicicleta, y son paseos estupendos y es una buena oportunidad para ver algunos de los puentes que hay. Podría citar, por ejemplo, cerca de un pueblo que es precioso, se llama Oña, ¿no? Hay varios puentes de ese tipo y hay una vía verde estupenda, ¿no? Interesante. Billington habla también en su libro de que, bueno, el único ingeniero estructural coetáneo con Eiffel, el único que fue capaz de rivalizar, entre comillas, fue John August Roebling, que su hijo fue el que finalizó el famoso puente de Brooklyn en Nueva York. Y bueno, los diseños importantes de Roebling pues fue el puente colgante del Niágara, el puente de Cincinnati sobre el río Ohio, el famoso puente de Brooklyn que une Manhattan y Brooklyn. Y bueno, pues todos ellos pues entre 250 metros de luz aproximadamente y unos 300. Roebling también yo creo que fue otro personaje que merece ser mencionado, ¿no? En la historia de los puentes, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo ahí un cuadro con el puente de Brooklyn precisamente. Y sí, efectivamente, Roebling primero es el desarrollador de los puentes colgantes modernos, ¿no? Como el puente de Brooklyn. Es un puente que si uno lo ve tiene pues unos pilares que son de piedra básicamente y luego una serie de cables y realmente es un puente icónico en la ciudad de Nueva York y lógicamente yo recomiendo a cualquiera que vaya a la ciudad de Nueva York a que se haga a pie el trayecto del puente de Brooklyn, que además ahí tiene unas vistas fantásticas, ¿no? Yo ahí sí citaría en esa época, incluso anterior, ¿no? Es a final del siglo XIX, principio del XX, hay un ingeniero de caminos español que se llama Leonardo Torres Quevedo y hace algo que no es exactamente un puente, pero es un teleférico donde las cataratas del Niágara. Es un teleférico que cruza por encima de una especie de piscina que se forma, que se llama Whirlpool, y sigue en funcionamiento hoy en día. Entonces, claro, ahí no se podía hacer un puente, pero él traza unos cables con una estructura muy eficaz y sigue en funcionamiento hoy en día. Y de hecho se llama The Spanish Aerocar. Y sirve para una función similar a la de un puente, pero en aquel momento no se podía hacer un puente de tan alta luz. Pero bueno, volviendo a Roebling, la historia de la construcción del puente de Brooklyn es realmente fantástica. Y además cualquiera que haya visitado Nueva York se da cuenta de la magnitud que tienen esos ríos, el East River y el río Hudson, para hacer puentes ahí. Realmente el puente de Brooklyn es el de luz más modesta, pero fue el precursor y el que dio pie a todo el desarrollo de los puentes colgantes modernos. Sí, totalmente. Luego, en 1880, tanto en Chicago como en otros lugares,
surgieron los llamados primeros rascacielos, que surgieron pues lo que hoy en día pues entre 10 y 16 plantas, que en aquel momento pues evidentemente era lo más alto que se había construido y se les denominó rascacielos. Y surgió pues lo que bien has comentado antes, que era el tema del hormigón armado. El hormigón armado, que es la colaboración, como bien has dicho, del hormigón junto con el acero, ¿no? Es un material que yo creo que cambia el paradigma, cambia todo, cambia todas las reglas de juego, porque es un material que es muchísimo más resistente que todo lo anterior y permite hacer auténticas virguerías con el material y, en definitiva, estructuras que son pues auténticas, lujos visuales, ¿no? Sí. Bueno, primero hay una cosa que mucha gente no sabe, ¿no? El hormigón en sí proviene de los romanos, que se llamaba el opus dementitia. Uh-huh. Y los romanos eran muy eficaces y en sus estructuras utilizaban el hormigón y la piedra. Y en muchas estructuras de hormigón, ¿no? Empezando por el Coliseo y siguiendo por muchas estructuras que siguen en pie hoy en día y que son de hormigón. En el hormigón armado, pues la idea es aumentar la contribución para los esfuerzos de tracción o estiramiento que tiene el material a través de barras de armado, del hormigón. En eso, eso se empieza a desarrollar en Francia y Alemania, pero quiero reivindicar también que en España tenemos una figura absolutamente fantástica, que es José Eugenio Rivera. Y él es después de trabajar un tiempo con una empresa francesa que desarrolló las primeras patentes de hormigón armado, que era la empresa de Enebic, él crea su propia empresa. Uh-huh. Y hace estructuras de todo tipo, pero algunas estructuras de puentes realmente magníficos. Y es el precursor del hormigón armado en la práctica, tanto a nivel de crear sus propias tipologías y sus propias patentes, como de construirlas, ¿no? Porque hay otros que fueron teóricos, como Zafra, que fue un catedrático de aquí de la Escuela de Caminos. Uh-huh. Pero José Eugenio Rivera no solamente lo piensa, lo diseña, sino que crea una empresa y los construye. Y aprovecho para decir que el día 12 de junio presentamos en el Colegio de Caminos un libro que de hecho ha editado, publicado una fundación que dirijo yo, que se llama la Fundación Juan Elo Turriano. Uh-huh. Un libro sobre José Eugenio Rivera que estará disponible además en PDF gratuitamente en la red. Qué bueno, pues lo recomendamos desde aquí, por supuesto. Claro, hemos dicho que, si en el siglo XIX el material por excelencia era el hierro, pues en el siglo XX surge el tema del hormigón. Y hemos hablado pues de tres ingenieros clave que pueden ser pues Telford, Roeblin y Eiffel. Y ahora pues se encuentran sus equivalentes 100 años más tarde. Lo he dividido un poco siguiendo también un poco los consejos o los escritos de Billington. Los equivalentes serían pues Robert Maillard, Eduardo Torroja y Pierluigi Nervi. Creo que el primero de ellos es el que causa una revolución a nivel estructural sin parangón. Creo que si hay un ingeniero relevante y digno de ser mencionado, pues es Robert Maillard, ¿no? ¿Qué opinas sobre su obra? Bueno, sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Son tres ingenieros que además desde el punto de vista de creación de formas, pues son un poco posteriores a la etapa de José Eugenio Rivera. Luego ellos ya surgen cuando la tecnología y los modos de construir con hormigón armado están bastante desarrollados, ¿no? O sea que es una segunda etapa del hormigón armado. Sí, estoy de acuerdo. Quizás son tres figuras absolutamente claves de esa parte. El hormigón armado
da una gran libertad al ingeniero frente a la piedra en cuanto al diseño de la forma, mientras que en las estructuras de piedra pues había que conseguir la máxima eficacia estructural, que también tiene su interés para que el arco funcione, incluyendo la línea de compresiones. En el hormigón armado hay más libertad. Entonces, por ejemplo, está el famoso puente de Sarginatobel de Mayar, ¿no? Que es un puente que es pues una especie de viga arco en el que digamos, con una flecha muy pequeña ese arco y con unos elementos que ayudan a soportar esas compresiones y hacer un funcionamiento óptimo del arco. Y luego, pues Nervi y Torroja, pues evidentemente ya llevan tanto los puentes como otro tipo de estructuras a su máxima expresión, ¿no? Pero yo incluso diría, digamos, Torroja y Nervi, pues son un poco los ingenieros de la época del hormigón armado. Luego hay un paso fundamental que es el hormigón pretensado, ¿no? Que ahí la figura clave es Freyssinet, ¿no? ¿Qué es el acero o el hormigón pretensado, perdona? Si lo pudiéramos explicar. Sí, de manera sencilla, mientras que el hormigón armado se basa en introducir en los elementos de hormigón unas barras de acero que cuando el hormigón tiende a ser traccionado son las barras de acero las que recogen esa tracción porque el hormigón se fisura. En el hormigón pretensado se va un paso más allá y se introducen lo que se llaman armaduras activas, que son unos cables que se anclan en los extremos comprimiendo el hormigón. Es decir, que el hormigón, por ejemplo, una viga de hormigón, cuando se coloca, ese material de hormigón tiene una compresión previa. Por lo cual, cuando ese hormigón, pues debido a un efecto de flexión o un efecto de tracción, tiene fibras que tienden a desarrollar tracción, lo que hacen es no tanto desarrollar la tracción, sino disminuir esa compresión previa. Por lo cual, el hormigón siempre está funcionando a compresión. Entonces, ese es un elemento realmente trascendental que también transforma las tipologías que puede construir el ingeniero. Y de hecho hay un libro de un ingeniero artista español que falleció hace algunos años y que fue catedrático, además de Historia del Arte, aquí en nuestra escuela, que se llama José Antonio Fernández Ordóñez, que va exactamente sobre Freyssinet y lo escribió en los años 80. Es un libro realmente magnífico. Pues sí, tenía aquí puesto también a Eugène Freyssinet como otro ingeniero que puso encima de la mesa varias cosas. Quería terminar pues un poco con Robert Maillard y bueno, uno de los elementos estructurales más emblemáticos o más reconocibles en su obra puede ser el arco triarticulado, ¿no? Un arco triarticulado. Sin entrar demasiado, que tendremos futuros capítulos en los que podemos hablar extensivamente sobre este tema, si pudiéramos explicar un poco qué es un arco triarticulado, ¿cómo lo podríamos explicar? Un arco a nivel básico pues funciona por una línea de compresiones que se transmiten a través de los elementos bien de piedra o bien de hormigón. Una articulación es un punto de un elemento estructural, en este caso de un arco, en lo cual las fuerzas no se transmiten a lo largo de todo el espesor, sino se concentran en un punto y por tanto permiten una rotación. El arco, para ser estable, no necesita estar perfectamente empotrado a lo largo de toda la rosca ni en sus extremos, sino que generalmente admite una, dos o incluso tres articulaciones y sigue siendo un arco estable, ¿no? Y eso se puede utilizar para entender cuál es el modo de colapso de un arco, que hasta que no se desarrolla una cuarta rotura en una articulación no colapsa, o se puede utilizar para hacer un funcionamiento de
en el propio diseño de un elemento estructural de un arco que ya incorpore esas articulaciones. Entonces esa articulación te permite controlar un poco mejor cuál va a ser el régimen de tensiones en las zonas del arco que están entre las distintas articulaciones, ¿no? Porque ya de partida lo diseñas así y es perfectamente estable. Por tanto, pues es una manera de entenderlo más moderna que la del puente de piedra, en cierta medida más controlada y que permite una mayor libertad al ingeniero en el proyecto. Pues muy interesante. Nada, por mi parte, no mucho más. Darte las gracias por tu tiempo, por tus conocimientos. Yo he aprendido mucho y espero que los que nos estén escuchando pues puedan decir lo mismo. Así que nada, darte las gracias otra vez y no sé si quieres comentar algo más. No, quizá solamente sí me gustaría comentar que el cálculo de estructuras, pues que se estudia en la profesión de ingeniería civil, ingeniería de caminos y en otras profesiones, también tiene extensiones y aplicaciones a otros ámbitos. Y en ese sentido, pues sí me parece interesante citar que figuras pioneras o de toda la historia, por ejemplo, de los ingenieros de caminos, pues trabajaron en estructuras de otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito aeronáutico. Y se puede citar los dirigibles patentados también por Leonardo Torres Quevedo o los aviones desarrollados por Juan de la Cierva, que inventó el autogiro, ¿no? O incluso Esteban Terradas, que también fue ingeniero de caminos, ¿no? Grandes figuras de la aeronáutica. Y luego, también más modernamente, el entendimiento de la aplicación del cálculo de las tensiones y las deformaciones en los materiales de las estructuras también tiene una aplicación muy interesante a la biomecánica, estudiar esas tensiones y deformaciones en los tejidos del cuerpo humano, en las prótesis, en las operaciones que se hacen y en asegurar que esos tejidos no se rompen formando la rotura de un aneurisma, por ejemplo, o cómo se pueden introducir prótesis de manera estable desde una prótesis de cadera a un stent para reparar una situación de angina de pecho o infarto de miocardio. Sí. Todo eso involucra el mismo tipo de técnicas de estudio de tensiones y deformaciones y comportamiento de los materiales que podemos tener en esta ingeniería y en otras ingenierías, y que es una proyección de enorme utilidad social, ¿no? para ayudar a la sanidad y a la medicina. Totalmente, muy interesante. José María, muchas gracias. Pues nada, gracias a ti y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.